hermanos, es un placer con ustedes tenerlos con nosotros una vez más en el programa de los tiempos. Los vemos todos los lunes a las 6:30. En este día vamos a estar siguiendo la enseñanza que es el libro de Juan en su capítulo 2 del versículo 13 en adelante. Y vamos a estar hablando hoy del tema limpiando el templo de nuestro corazón. Y vamos a comenzar a leer el versículo 13 en adelante. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de su casa me consume. Hasta ahí nomás por ahorita. Entonces, hoy queremos hablar de algo que todos los creyentes se enfrentan en algún momento de su vida, que es permitir que Jesús limpie el templo de nuestro corazón. Y ese va a ser el tema de hoy, limpiando el templo de nuestro corazón. En el capítulo 2 encontramos uno de los momentos más poderosos del ministerio de Jesús. No es un momento suave, no es tranquilo ni silencioso. En este pasaje vemos a Jesús lleno de pasión, de autoridad y celo. La Biblia dice: se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Para entender este momento, primero tenemos que entender el escenario. El templo era sagrado, el templo representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Debía ser un lugar de adoración, oración, de arrepentimiento y reverencia. Pero cuando Jesús entró, el lugar en vez de encontrar reverencia, encontró corrupción. En lugar de oración, escuchó negocios. Y en lugar de adoración, vio distracción. Se vendían animales, se cambiaba dinero. Los comerciantes habían convertido la casa de Dios en un mercado, y Jesús responde con fuerza. La Biblia dice que hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos. Volteó las mesas, las monedas salieron volando, los animales corrieron, y Jesús declaró: no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Iglesia, Jesús no estaba perdiendo el control, no. Jesús estaba revelando lo que realmente le importó o le importa a Dios. Hay momentos donde el amor se ve como corrección. Hay momentos donde la gracia confronta. Hay momentos donde Jesús entra en un lugar y dice: esto no pertenece aquí. Y yo creo que en este pasaje no solamente habla de un templo físico en Jerusalén, también habla de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Esto significa que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, nuestro hogar y nuestros hábitos le pertenecen a Dios. Entonces la pregunta es: ¿qué voltearía Jesús si caminaría hoy por el templo de nuestro corazón? Tal vez voltaría el orgullo, amargura, tal vez adicción, tal vez el compromiso con el pecado, tal vez la falta de perdón o distracciones que poco a poco sacaron a Dios del centro de nuestra vida. A veces permitimos cosas en nuestros corazones que nunca deberían quedarse ahí, y con el tiempo nos acostumbramos al desorden espiritual. Seguimos viniendo a la iglesia, seguimos adorando, pero dentro de nosotros hay mesas que Jesús quiere voltear. Hay actitudes que Él quiere remover, hay hábitos que Él quiere limpiar, hay cosas ocupando el lugar que solamente le pertenece a Dios. Lo poderoso de este pasaje es que Jesús se preocupó lo suficiente como para limpiar el templo. No lo abandonó, no se alejó de Él, lo limpió. Y eso debe animarnos hoy. ¿Por qué? Cuando Dios nos confronta, no es rechazo, es amor.
Hebreos nos dice que el Señor disciplina a los que ama. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo nos habla acerca del pecado, del compromiso con el mundo o de nuestro alejamiento espiritual, es porque Dios está peleando por nuestro corazón. Hay personas que quieren un Salvador, pero no quieren limpieza. Quieren consuelo, pero no convicción. Quieren bendiciones, pero no transformación. Pero Jesús no vino solamente a perdonarnos, vino a transformarnos. Y a veces la transformación es incómoda, claro que sí. A veces Jesús tiene que interrumpir cosas antes de restaurarlas. A veces tiene que derribar lo que construimos para poder levantar lo que tenía planeado desde el principio. Los judíos que observaban en este momento le preguntaban a Jesús. Entonces, versículo 17, entonces se acordaron de sus discípulos que está escrito, el celo de su casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señales nos muestras y qué hace esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo, de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, vemos que versículos 17 y 18, los judíos que observaban en este momento le preguntaban a Jesús, ¿qué señales nos mostrarás para hacer estas cosas? Oiga nomás. Y Jesús le respondió algo misterioso. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos pensaban que hablaba del edificio, pero Jesús hablaba de su cuerpo. Estaba profetizando su muerte y su resurrección. Y esto es lo hermoso de este pasaje. Jesús no solamente estaba limpiando el templo, también se estaba convirtiendo en el sacrificio. El mismo Jesús que volteó las mesas después cargaría una cruz. El mismo Jesús que expulsó la corrupción derramaría su sangre por los pecadores. El mismo Jesús que confrontó el pecado también proveyó salvación. ¿Por qué? Porque limpieza sin gracia nos destruirá, pero limpieza con gracia nos transforma. Esto significa que cuando Jesús señala algo en nuestra vida, también nos da el poder para cambiar. Tal vez hoy tu templo está lleno de desorden. Tal vez espiritualmente te sientes seco. Tal vez tu vida de oración se ha debilitado. O tu pasión por Dios no es lo que era antes. ¿Puedo decirte algo? Jesús todavía limpia templos, pueblo. Todavía restaura personas. Todavía renueva corazones. Todavía cambia vidas. Pero tenemos que darle acceso. Uno de los peligros más grandes del cristianismo es aprender a aparentar limpieza públicamente mientras seguimos desordenados en privado. Jesús se enojó porque la religión externa estaba escondiendo corrupción interna. Y si no tenemos cuidado, nosotros también podemos hacer lo mismo. Podemos cantar alabanzas mientras guardamos falta el perdón. Podemos predicar sermones mientras luchamos secretamente con orgullo. Podemos venir a la iglesia mientras nuestros corazones están lejos de Dios. Pero Jesús no está interesado en una religión superficial. Él quiere nuestro corazón. En el versículo 24 dice algo poderoso Jesús. Jesús no confiaba en ellos porque conocía a todos. Jesús ve lo que nadie más puede ver. La gente solamente ve tu sonrisa. La gente solamente ve tu apariencia el domingo. Pero Jesús ve el corazón. Y aún así nos ama lo suficiente para limpiarnos. Entonces, ¿cómo limpiamos nuestro templo? Primero, por medio del arrepentimiento.
El arrepentimiento no es solamente sentirse culpable. Arrepentirse significa regresar a Dios. Significa permitir que Dios exponga lo que no pertenece y entregárselo a Él. Segundo, por medio de la oración. Una vida de oración descuidada, cree espacio para el desorden espiritual. La oración mantiene nuestro corazón alineado con Dios. Tercero, por medio de la palabra de Dios. La palabra nos limpia, nos corrige, nos confronta, nos muestra lo que necesita cambiar. Y finalmente, por medio de la rendición total. Hay mesas que no se moverán hasta que rindamos completamente a Jesús. Algunas personas quieren a Jesús cerca de la mesa, pero Jesús quiere voltear la mesa. Iglesia, Dios no está llamando nuevamente a la santidad, no al legalismo, no a las apariencias, sino a una santidad genuina. Un corazón completamente entregado a Él, porque cuando el templo es limpio, la presencia de Dios fluye libremente. Imaginen lo que Dios podía hacer si realmente le entregamos cada habitación de nuestro corazón. Imaginen la paz, la libertad, el poder, la intimidad con Dios. Antes de terminar, quiero recordarte de algo. Jesús no limpió el templo para destruirlo, lo limpió para convertirlo en lo que siempre debió ser. Y eso es exactamente lo que quiere hacer con nosotros. No está demasiado lejos, no está demasiado roto, no está fuera del alcance de la restauración de Dios. Si Jesús pudo limpiar el templo, también puede limpiarnos a nosotros. Así que hoy hagamos esta oración. Señor, examina mi corazón. Voltea todo aquello que no te honra. Quita el orgullo, quita el pecado, quita la distracción. Haz de mi vida una morada para tu presencia nuevamente. Y cuando permitimos que Jesús limpie nuestro templo, el avivamiento comienza primero dentro de nosotros. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.